Buenas tardes. Por favor, vamos a empezar ya porque se nos está demorando. En la tarde de hoy vamos a abordar una primera parte con 3 ponencias que vamos a empezar sin demora para no prolongarlo luego. Y por tanto voy a dar paso ya a la doctora Eva Barragán, que nos va a hablar de la importancia del diagnóstico molecular en la recaída y resistencia. Bueno, gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos, ¿no?, por la reunión que, bueno, mucha gente. Y voy a... ¿Esto lo pongo yo o...? Ah, vale, ya estamos, vale. Pues perdonad si tengo la voz un poco tomada, pero tengo un catarro un poco que no me abandona. Voy a hablar un poco de la importancia del diagnóstico molecular pues en este escenario complejo, ¿no?, de las recaídas y las resistencias. A ver. ¿Hacia dónde tengo que enfocar? Hacia allí. Pues no sé. Mira a ver si hay algo que hago mal o ahora. Pues hay que apretar como muy... Vale, pues el fenómeno de la evolución clonal, ¿no?, que está tan íntimamente ligado a las recaídas y a las resistencias, es simplemente pues, un mecanismo de adaptación que utilizan las células leucémicas para intentar escaparse pues, de la presión esa selectiva del tratamiento. Entonces, una de las cosas que hacen es cambiar su perfil mutacional. Por lo tanto, lo primero que podemos decir que es muy importante, igual que al diagnóstico conocemos el perfil mutacional, es muy importante estudiarlo en la recaída, ya que probablemente este habrá cambiado. En cuanto al perfil mutacional global, os muestro aquí los resultados de la serie de LMAs de PETEMA, caracterizadas mediante secuenciación masiva, en la que hay 2.000, creo que 400 diagnósticos, 459 recaídas y 179 resistencias. Es decir, está muy bien, pero es cierto que para hacer muchos estudios de evolución clonal comparativos es necesario tener más casuística de recaídas y de resistencias, ¿no?, para intentar un poco dilucidar qué es lo que ha ocurrido y cuáles son los actores principales. En cuanto al análisis global que hemos podido hacer de las mutaciones, lo que se observa es que hay un perfil mutacional diferente según el momento de la enfermedad. Así, por ejemplo, al diagnóstico estaba enriquecido en un tipo de mutaciones, como son, por ejemplo, las de NPM1, y en la recaída nos encontramos, por ejemplo, enriquecido en mutaciones de DNMT3A, RUNS1, IDH1 y WT1. Llamativo es el caso de WT1, que fijaros que está significativamente aumentado en las recaídas y en las resistencias. Sin embargo, tampoco es un gen que al diagnóstico lo tengamos muy frecuentemente mutado, pero parece tener un papel relevante en la recaída y en la resistencia. Luego, el análisis global del perfil molecular, en las recaídas también lo quisimos comparar según el sexo, porque ya sabéis que, curiosamente, en el diagnóstico también había diferencias en el sexo. Y aquí también nos encontramos diferencias significativas. Así vemos que en la recaída de los hombres hay una mayor proporción de mutaciones de ASXL1, también de RUNS1 y de SRSF2. Y por el contra, las mujeres tienen muchas mutaciones de DNMT3A. Fijaros que un 40% de las mujeres que recaen llevan la mutación de DNMT3A. También de IDH1 y de NPM1, o sea que siguen la recaída, ¿no?, reflejando un poco lo que veíamos, que hay un perfil mutacional distinto según el sexo. Otra diferencia también significativa en global es en relación a la frecuencia alélica de la variante, ¿no? Lo más significativo que hemos encontrado ha sido el hecho de que mutaciones que al diagnóstico normalmente debutan como subclonales, que son las mutaciones de las vías de RAS, de FLT3 y de PTPN11, que, como decimos, normalmente al diagnóstico decimos que son eventos tardíos, que ayudan en la proliferación, en la recaída y en la resistencia, cuando están, porque muchas veces sí que cambian, parece que estas mutaciones se convierten en clonales, o sea que sí que puede que tengan un papel distinto en la recaída y en la resistencia, ¿no? Por lo tanto, como veis, hay mucho que dilucidar, parece que hay los mismos actores pero con distintos papeles, ¿no?
Y por lo que os comentaba que da mucha información en relación a la evolución clonal es el estudio pareado de muestras diagnóstico recaída y diagnóstico resistencia. En estos casos lo que hemos podido observar, una de las cosas que se observa es la diferente estabilidad de las mutaciones en los genes. Así hay genes que son altamente estables, como son los de DNMT3A, normalmente si están al diagnóstico siguen en la recaída, y hay otros, como por ejemplo los de las vías de señalización o FLT3, que desaparecen muy frecuentemente o se adquieren en la recaída. Por lo tanto, ante este escenario, como veis, tan complejo en la recaída y en la resistencia, con mutaciones que pueden aparecer, otras que desaparecen, incluso cambios en la frecuencia alélica de la variante, es muy importante lo que comentábamos al principio, volver a retestar molecularmente a los pacientes, especialmente porque la caracterización molecular individual de estos pacientes puede ayudar a la selección del tratamiento, ¿no? Como sabéis, el pronóstico de estos pacientes en recaída y resistencia es bastante malo, hay pocas supervivencias y muchas veces son tratados con tratamientos subóptimos. Entonces, muchas de las terapias dirigidas que han aparecido en primera línea están disponibles ahora en los pacientes en recaída y resistencia. Por lo tanto, es muy importante este retestado pensando que puede haber cambiado desde lo que hemos tenido al diagnóstico. Ahora vamos a repasar un poco cuáles son, digamos, los genes accionables, ¿no? Los genes que deberíamos estudiar en los pacientes en recaída y resistencia y ver cómo los detectamos desde el laboratorio. El primero de ellos es FLT3, que ya sabéis que en las mutaciones de FLT3 hay un inhibidor, inhibidores tirosinquinasa pueden bloquear las mutaciones de FLT3. Al diagnóstico es la mutación más frecuente en la recaída y en la resistencia, aunque su frecuencia es menor y sobre todo en recaída y en resistencia es pasado por algunos genes. Como veis, la frecuencia sigue siendo bastante alta, está en torno a un 20%, con lo cual es un número nada desdeñable de pacientes a los que se podría ofrecer este tratamiento dirigido. El estudio, como os decía, comparativo de los pacientes diagnóstico recaída, en el caso de 97 pacientes, nos muestra lo que comentábamos de la estabilidad de las mutaciones. Por ejemplo, en FLT3 observamos que un 65% de los pacientes mantuvieron el estatus de negativo, 16% el estatus de positivo, pero un 8% variaron de positivo a negativo y un 11% de negativo a positivo. Es decir, que no hay un porcentaje nada desdeñable de cambios en el estado mutacional de FLT3, y eso remarca la necesidad de repetir el estudio. Y esto es lo mismo, equivalente en la resistencia, en la que, como veis, también hay cambios tanto en un sentido como en el otro. ¿Cómo se aborda el estudio de las mutaciones de FLT3? Sabemos que dos son las mutaciones mayoritarias, ITD y TKD, y estas pueden ser fácilmente abordables con las técnicas de PCR, es lo que hacemos clásicamente en el diagnóstico, y es un método rápido que nos permite obtener resultados en 24-48 horas, ¿vale? Esto sería lo que podemos seguir aplicando y estamos haciendo en los pacientes en en recaída. ¿Qué ocurriría si aproximamos solo con PCR? Hay otras mutaciones que nos podríamos perder. La NGS nos dice que sí, que esta franja de mutaciones, pero que, como veis, representa menos de un 10%, podrían tener otras mutaciones distintas a FLT3, ITD o TKD, con lo cual yo creo que el método de PCR es bastante útil para el screening y detectar la mayoría de los casos positivos. ¿Qué ocurre además con ese porcentaje de pacientes con otras mutaciones FLT3? Pues como veis, lo más llamativo al analizar las mutaciones, quizás lo más significativo, es que la siguiente mutación más recurrente, es decir, la que representa un 32% de las FLT3 others, es la asparaginasa 676 lisina, la N676K. Esta, de hecho, en la serie global viene a representar un 3% de los pacientes. El resto son bastante minoritarias, ¿no? Con porcentajes. Las siguientes más frecuentes son las que ocurren en el segundo dominio, tirosinquinasa, y las otras, estas que no he puesto ni el nombre, es porque corresponden prácticamente a un único paciente. Pero ¿qué ocurre con esta mutación que ya casi entra dentro de la recurrente, ¿no? de si debería ser estudiada o no? Esta mutación, la primera vez que la escuchamos, yo cuando la leí como posible mutación de resistencia en un paciente tratado con midostaurina y tal, y luego aparecieron varios, entonces la teníamos clasificada como resistente. Sin embargo, ahora ya hay series más largas y han aparecido pacientes tratados con estos inhibidores. Este artículo es muy reciente y nos dice que en los 8 pacientes que trataron con esta mutación FLT3 676K sí que fue sensible in vivo a la midostaurina y al quizartinib, ¿vale?
Entonces, de hecho, ellos proponen que esta mutación debería ser hecho el screening sistemático para incluir a los pacientes pues para el tratamiento con un inhibidor tirosinquinasa. Sí que es cierto que la conmutación de la N67K con la ITD puede conferir esos estados de resistencia, es decir, las conmutaciones pueden llegar a producirnos pues eso, resistencia. En cuanto a las mutaciones de IDH, también son bastante frecuentes, menos que las de FLT3. Como veis aquí, sí que incluso tenemos a veces un mayor número de positivos en las recaídas y en las resistencias que en el diagnóstico. Y también lo que observamos en la comparación de las muestras pareadas es que IDH es mucho más estable. Fijaros cómo un 89% que eran negativos son negativos, un 7% positivos, solo hubo un 1% de pacientes que pasaron de positivo a negativo y tuvimos un 3% de negativos a positivos, es decir, que casi, aunque sea discreta, pero hay un mayor porcentaje de adquisiciones, ¿no?, de negativos hacia positivos. Con lo cual refuerza lo mismo, la idea de retestar esta mutación en los pacientes en recaída y resistencia. ¿Cómo se hace o cómo se aborda el estudio? Pues se aborda también por PCR, porque las mutaciones son mutaciones puntuales, están localizadas en el exón 4 y se pueden hacer por técnicas de PCR y HRM y tener los resultados de forma rápida. Sin embargo, llegamos a otras nuevas terapias que han aparecido también en tratamiento en primera línea y vienen ahora también para los pacientes en recaída y resistencia, ¿no? Respecto a estas nuevas terapias, como son los inhibidores de menina, sabemos que actúan actuando porque el complejo de menina se une a los reordenamientos MLL y también este complejo acaba interaccionando con las mutaciones de NPM1, con lo cual esta nueva terapia sería susceptible de ponerse en los pacientes con reordenamientos de MLL y con mutaciones de NPM1. Las mutaciones de NPM1, como sabéis, también son fácilmente abordables por PCR, por la misma técnica que hacemos FLT3, sin embargo, los reordenamientos es totalmente un cambio de rol, ¿no? Los reordenamientos de MLL, aparte de ser un reordenamiento y tener que realizarse sobre RNA, tienen la particularidad de que puede reordenar con muchísimos partners. Fijaros que cuando estaba mirando esta revisión me hizo gracia lo que ponía el atlas decía, por favor, les decimos a los investigadores que no descubran más partners de MLL, ya no caben más. Y esto era 2007. Cuando había 50 y tantos, vamos por 79 fusiones distintas. Entonces, esto hace muy complejo el estudio dirigido, que es el que hacemos rápido por PCR en los laboratorios de molecular. Yo previamente a que aparecieran estas terapias dirigidas tenía montado para hacer rápido los 4 reordenamientos más frecuentes de MLL, sobre todo la MLL AF9, para distinguirlo porque es riesgo intermedio de las otras. Pero claro, esta técnica no va a ser buena para hacer el screening global, si queremos, sino por molecular. Hasta ahora pues no éramos buenos detectando los reordenamientos de MLL. Tendríamos que ir a técnicas, por ejemplo, como el FISH, que sí que nos ofrece rapidez y le da igual el partner que sea acompañante. Sin embargo, bueno, como a nosotros nos gusta también hacerlo todo por molecular, ¿no?, la verdad es que en el momento que aparecieron los paneles de NGS incorporando los reordenamientos, y voilà, sí que estaban los reordenamientos de MLL, decidimos hacerlos de esta manera. Es cierto que es un panel dirigido, con lo cual se buscan 97 fusiones. Puede que si tiene una fusión distinta no lo pillemos, ¿vale? Pero prácticamente yo creo que pillarás pues muchos, ¿no? La probabilidad de éxito es bastante elevada. De hecho, nosotros lo estamos haciendo así sistemáticamente. Ahora todos los pacientes por NGS se hace el screening de DNA y de RNA simultáneo. Se ha analizado el RNA en más de 200 casos, ¿no? Y estos son todos los reordenamientos que hemos identificado en esos 200. Como veis, la mayoría son de MLL, en los que se han podido identificar todos estos partners, y creo recordar que solo hay un paciente, sí que es cierto que hay un paciente que por FISH es positivo, que no hemos pillado por NGS, pero el resto, la concordancia ha sido absoluta entre técnicas, y luego la molecular además es la única que va a poder identificar el partner, ¿no? Con lo cual yo creo que es un valor añadido el hacer los reordenamientos por secuenciación masiva. Y luego llega también la otra terapia dirigida que nos está volviendo de cabeza, ¿no?, en el laboratorio, que son las mutaciones de P53.
En las mutaciones de P53, también en nuestra serie global han tenido una incidencia al diagnóstico del 18%. En las recaídas menor, pero fijaros cómo en las resistencias está enriquecido también en mutaciones de P53. ¿Y qué particularidad tiene P53? P53 es un gen supresor de tumores, funciona distinto a los oncogenes que estamos acostumbrados a estudiar, en los que una alteración con ganancia de función ya es suficiente para desencadenar la leucemogénesis. Aquí, al ser un gen supresor, lo normal es que necesites del doble hit para que verdaderamente, o por lo menos haya un daño más fuerte, ¿no?, en la célula. Con lo cual, uno de los mecanismos fundamentales que vemos en la alteración de P53 es que uno de los alelos esté alterado, probablemente por una mutación, y el otro haya una delección. Esa delección puede ser total del cromosoma 17, de un trozo del cromosoma 17, o incluso una pequeña delección que afecte solo al gen P53. Cuando tenemos esta situación decimos que hay una pérdida de heterocigosidad, porque claro, si pierde el gen de P53 solo nos queda uno de los alelos y encima es el mutado, lo vemos como homocigoto. Pero no hay que perder de vista que toda esta situación de dos alelos alterados puede verse o puede ocurrir por más situaciones. Podemos tener el doble hit, una mutación en uno y otra mutación en otro, o podemos tener una única mutación, o ya incluso la pérdida de heterocigosidad, pero con copy number neutral. O sea, aquí lo que ha ocurrido es que has perdido el alelo normal y el alelo mutado se ha duplicado, con lo cual verdaderamente es como más difícil de detectar. Es cierto que para complementar todo esto y saber qué situación ha ocurrido en P53, probablemente tendríamos que aplicar distintas técnicas. Sin embargo, como veremos a continuación, la NGS nos va a poder ayudar a detectar, por un lado, las mutaciones de FLT3, que ya os digo que para detectar todas las mutaciones que se distribuyen a lo largo de todo el gen necesitamos hacer técnicas de secuenciación masiva. Es imposible abordarlo por PCR convencional, ¿vale? Pero además la NGS nos puede ayudar en situaciones como la que estábamos comentando de ver los CNVs o las pérdidas de heterocigosidad, ¿no? Este es un caso, como os muestro aquí, de P53 en el que, teniendo bien cubierto con bastantes cebadores la región de P53, podemos ver cómo en este ha detectado que tiene la mitad de copias. Esta sería una dosificación, una haploidía de 2, esta es una haploidía de 1,5 y una haploidía de 1,5, con lo cual hay una pérdida de heterocigosidad. Entonces, es cierto que la secuenciación masiva también nos ayuda, por un lado, a detectar las mutaciones y probablemente a interpretar las situaciones o de dónde vienen y estas pérdidas de heterocigosidad en P53. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Pues que verdaderamente hasta ahora estábamos haciendo single test, porque teníamos que atender a las mutaciones de FLT3 y las mutaciones de IDH, era rápido y era un screening que abarcaba o identificaba la mayoría de los pacientes. Sin embargo, en el escenario actual, con las nuevas terapias que aparecen, yo creo que hay que moverse sí o sí a la NGS. Entonces, hay que moverse a la NGS, pero además hay que hacerla rápido, porque al ser para terapia sabemos que no podemos esperar, el paciente no puede esperar indefinidamente por los resultados o esperar esos 15, 20 días que tardábamos en dar la secuenciación masiva. Es cierto que han aparecido soluciones. Nosotros ahora ya estamos implantando un sistema de secuenciación masiva automatizado en el que al menos el tiempo técnico, es decir, todo lo que tarda la secuenciación, son 24 horas. Es decir, los tiempos que antes eran 3 días ahora se han convertido en un día, y quizás lo que nos da un poco más de quebradero de cabeza para sacar más el informe en tiempo es el filtrado de las variantes, pero quizás a lo que hay que ir es, digamos, a un filtrado rápido, por lo menos a estas variantes accionables, para daros por lo menos el P53 de una forma rápida, o el MLL o lo que se necesite, ¿no?, para atender a los tiempos de respuesta, ¿no? Y un poco esta es la pelea en la que estamos. Esto es de una charla que escuché en este sentido, ¿no?, de cómo implantar la medicina de precisión y la NGS rápida, ¿no? Esto era fue un pantallazo que no pude ni cogerlo. Espero que el doctor de Florida no se sienta aludido, porque era, pues contaba lo mismo que estoy contando yo, cómo intentar implantar la secuenciación masiva rápida. Él hablaba de tener los resultados en 2 días,
para poder iniciar el tratamiento en los 3 días, y que todo esto lo sabemos, que lógicamente sí mejorará pues eso, los días de hospitalización, decrecerá, o sea, disminuirá pues los servicios que requiere el paciente, y está claro que va a una mejora. Igual es plantearse que todo lo que creemos es que no lo puedo hacer o es que va a ser carísimo, pero a lo mejor redundará en beneficios, y hasta si lo hacemos económicamente, probablemente si lo hacemos así, hasta será más rentable económicamente, ¿no? Y eso es todo lo que os quería contar. Hacemos el debate. Gracias, Eva. Aquí pone mesa debate al final, pero tampoco veo mesa para hacer el debate, entonces no sé. Nos levantamos nosotros. Nos levantamos y bueno, vamos a pasar a la siguiente ponencia. Ya ahora tenemos 2 aspectos clínicos. El primero es el doctor Adolfo de la Fuente, del MD Anderson Madrid, que nos va a hablar del tratamiento de la recaída resistencia en el paciente con mutaciones FLT3. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar en esta reunión. Siempre un placer poder charlar un poco sobre leucemia aguda con todos vosotros. Pues lo dicho, vamos a revisar en los próximos minutos el escenario bastante complicado de las mieloblásticas FLT3 mutado en situación de recaída. Estas son las confesiones y un poco para, en fin, describir la magnitud del problema, ¿no? Comentaros 2 cosas. La primera es que este año se conmemoran los 50 años del 7+3, o al menos desde que se publicó ese primer papel, ¿no? 5 décadas. Y bueno, habrá quien considere que es motivo de celebración, a lo mejor pues otros un poco más frustrante. ¿Ahora un poco mejor? Y lo que sí es verdad es que el 7+3 fue la primera terapia que era capaz de inducir remisiones completas y en algunos pacientes duraderas. Y la segunda verdad absoluta es que sigue formando parte de nuestro día a día. De hecho, es columna vertebral de muchos de los intentos de mejorar lo que estamos ofreciendo a los pacientes con leucemia mieloblástica, ¿no? El 7+3 más algo acaba siendo muy habitual el camino de investigación. Si es verdad que ahora tenemos otro pilar, ¿no? El venetoclax más algo también es otro de las columnas vertebrales, pero el 7+3 sigue formando parte de nuestro día a día y es uno de los puntos de intentar mejorar. Y con el 7+3, como podéis ver, lo que tenemos es una tasa de largos supervivientes que es inferior al 50%. Y así es como empezamos el presente siglo. ¿Qué ha sucedido? Pues que, en fin, como ha explicado muy bien Eva y todos conocemos, en los últimos años, gracias a un mejor conocimiento de la biología de la leucemia mieloide aguda, pues ha permitido que hacer estratificaciones de riesgo, identificar lo que posiblemente a lo mejor sean entidades distintas en muchos casos, y también el desarrollar terapias dirigidas. Entonces, sé que esto no es del escenario de recaída refractariedad, ni muchísimo menos, es el Ratify en primera línea, pero lo que quiero ilustrar es que pese a esos avances y conocimientos, como podéis ver, el Ratify, midostaurin más 7+3, que mejoró el 7+3 placebo, seguimos teniendo que en los primeros 5 años casi la mitad de los pacientes van a necesitar un rescate. O sea, seguimos perdiendo un porcentaje importantísimo de pacientes en un tiempo corto. Y estamos aquí hablando de pacientes menores de 60 años. Recientemente se ha presentado el Quantum First, que es aquí exclusivamente primera línea de FLT3 y TD mutado, 7+3 más quizartinib frente a 7+3 placebo, y como vemos también la mediana es inferior a los 3 años, o sea que otra vez en un plazo de tiempo corto el grueso de los pacientes van a necesitar tratamiento rescate. O sea, el manejo del rescate de estos pacientes, hasta que no mejore de una manera todavía mayor lo que estamos ofreciendo en primera línea, va a ser una realidad en nuestro día a día y una necesidad, en fin, esencial. Y manejar las leucemias mieloblásticas en recaída, pues la verdad es que es desolador. Han sido una lista muy importante de fármacos que se han ido ensayando, y aquí lo que veis son moléculas que llegaron al fase 3. Y todas esas gráficas tienen 2 curvas, porque hay algunas en las que ni siquiera se llega a ver que se está comparando el exploratorio con un control. Y como veis, pues por desgracia no fueron exitosas. Una de ellas es un inhibidor de FLT3. O sea, es un escenario tremendamente complejo. Y en ese escenario tremendamente complejo ha habido 2 fármacos que sí que han completado
ensayos fase 3, aleatorizados, alcanzando endpoint principal. Uno, quizartinib, que hizo un aleatorizado de monoterapia de quizartinib frente a un control que podía ser quimiointensiva, flagida, MEC o de baja intensidad, bajas dosis de citarabina, con aleatorización 2.1, solamente pacientes FLT3 y TD mutado en situación de recaída y alcanzó el endpoint principal. Pero también, como probablemente sabéis, no fue aprobado ni por la FDA ni por la EMA, porque el diseño, que inevitablemente no podía ser ciego, hablábamos de una pastilla frente a un flagida o un MEC, lo que llevó es que un número importante de pacientes que fueron asignados después de la aleatorización al brazo control no llegaron a recibir tratamiento porque los pacientes abandonaron el ensayo, lo cual también es entendible, ¿no? Uno está ahí, le han dado quimio, no ha servido de nada, porque además eran pacientes que tenían que tener una duración de la primera RC inferior a 6 meses, pues decidieron abandonar el ensayo. Eso llevó a que algunas autoridades considerasen que no se había quedado demostrado o asentado claramente el beneficio, y solamente en Japón se aprobó el fármaco. El otro fármaco es gilteritinib. Es también un inhibidor de segunda generación, pero en este caso es un tipo 1, o sea que el ensayo, que tiene algunas cosas en común con el que acabamos de ver, también es un aleatorizado, un fase 3, comparado con las distintas opciones de rescate, flagida, MEC, dosis bajas de citarabina. Aquí también se aceptaba la azacitidina como una de las opciones del brazo control, pero aquí se incluían pacientes FLT3 y TD y FLT3 TKD, en rescate, en recaída estamos, ¿Por qué? Porque es un tipo 1 y quizartinib es un inhibidor de tipo 2. Este ensayo alcanzó también los endpoints principales. Uno de ellos era ventajas significativas en la rama de supervivencia global, que como podéis ver es ventajoso para la rama experimental una pastilla en monoterapia frente a quimioterapia intensiva como flagida, MEC, lo que hemos comentado antes. Y también una mayor tasa de respuestas completas más respuestas completas sin recuperación hematológica completa. Estos eran los dos endpoints principales. ¿Cómo fue un poco lo que se incluyó en el ensayo? El ensayo tampoco podía tener un ciego, obviamente. Estábamos hablando de cosas que no era imposible enmascarar. Y lo que tuvo también fue una randomización 2.1. No era necesario que los pacientes hubieran tenido una duración corta de su primera RC, pero como podéis ver en la parte baja, sí que un 40% de los pacientes eran refractarios a la terapia anterior. Tampoco era necesario que los pacientes hubieran recibido previamente, de forma obligada, una quimioterapia intensiva, pero como podéis ver está por encima del 80%, el 80% me refiero, los pacientes que sí habían recibido una inducción basada en antraciclinas. Y luego también interesante, un 20% de los pacientes ya habían sido trasplantados, habían sido sometidos a consolidación con halogénico, y el porcentaje de preexpuestos a inhibidores de FLT3 antes de entrar aquí es bajo, en cambio, un 13%. Luego hablaremos de eso. ¿Cómo transcurrió el ensayo? Bueno, para poder llegar a la N que se pretendía reclutar, pues el screening fue de más de 620 pacientes, 371 fueron finalmente incluidos. Acordaos, randomización, aleatorización 2.1, 247 en la rama de gilteritinib, 124 en la control. Y como veis, interesante en esta, digamos, cascada de acontecimientos, acordaos que aquí hay el doble de pacientes que en la rama control. Pero si comparamos estos números en porcentaje, significa que algo más de, o sea, el porcentaje de pacientes que pudo ser trasplantado en la rama de gilteritinib superaba en más del 50% los que fueron trasplantados en la rama control. Como os decía, antes lo hemos visto, se alcanzó uno de los endpoints principales, que era la mayor tasa de remisiones completas. Pero otro beneficio que también se observó, y es interesante por algo que vamos a ver ahora a continuación, es que de los pacientes que estaban necesitando soporte transfusional, hubo un porcentaje considerable en la rama de gilteritinib que alcanzaron independencia transfusional. ¿Por qué es interesante esto? Por algo que yo creo que hay que tener presente. Los que alcanzaron independencia transfusional fueron pacientes no solo aquellos que pudieron ser consolidados con trasplante, también aquellos que simplemente continuaron su tratamiento de monoterapia de gilteritinib. Esto es importante a la hora de considerar qué pacientes vamos a ofrecer este tratamiento. Antes hemos ya visto de forma un poco más rápida la diferencia entre las curvas, que es uno de los endpoints principales, ¿no? Ventajas significativas, 9,3 meses frente a 5,6. Al año, un 37% en la rama de gilteritinib frente a un 17% en la rama control.
Y cuando se analizaron subgrupos, se vio que este beneficio se mantenía en los distintos subgrupos, tanto por edades, en fin, otras características, como por ejemplo el ratio. Y diréis, bueno, pero si ahora el ratio nos han dicho en 2022 que ya no importa. Bueno, eso si queréis lo discutimos luego con el café. Es verdad, la clasificación 2022 elimina en la estratificación del riesgo lo del impacto del ratio. No sé, yo soy un reaccionario en estas cosas a lo mejor, pero a mí me parece que sí que tiene interés conocerlo y es interesante ver que tenga un beneficio en ambos. ¿Qué más hemos estado viendo de información que se ha comunicado? Una de ellas fue esta, digamos, actualización o largo seguimiento de los pacientes del Admiral. ¿Vale? Fue interesante ver que, bueno, lógicamente las curvas se mantenían, o sea, lo que eran las diferencias que ya habíamos visto estaban ahí, pero con unas curvas más maduras, a los 18 meses se mantenía una ventaja clara para la rama exploratoria. Y también es bastante interesante un análisis que hicieron de los pacientes que consideran largos supervivientes. ¿Qué es un largo superviviente? Bueno, en realidad lo definen ellos, que supera los 18 meses. Y en estos pacientes, que son 63, hay varias cosas interesantes. Y una de ellas es que la mitad no fueron consolidados con trasplante. Y recordemos que el rango de edad de los pacientes incluidos iba de 19 a más de 80 años. O sea, pacientes no candidatos a trasplante, tiene también un sentido y una lógica ofrecer esta aproximación terapéutica porque ofrece un beneficio e incluso pueden ser largos supervivientes. Otro aspecto también a darle bastantes vueltas es, bueno, hemos visto que un 13% de los pacientes del Admiral estaban expuestos a Unitec antes, pero ahora es muy habitual que los pacientes hayan recibido en primera línea 7+3 midostaurin. ¿Qué sucede? En el estudio... Perdón un segundo. Decías que estabas tú acatarrada, pues parece que yo también. Cuando hicieron el análisis en el Admiral, lo que vieron es que ese 13% sí parecía haber un impacto en los que estaban previamente expuestos, pero los números eran claramente pequeños y no se hacía fácil sacar una conclusión. Este trabajo del grupo francés, en cambio, ya explorando pacientes expuestos a midostaurin, porque de hecho en el Admiral la mayoría estaban expuestos a sorafenib. Lo que en cambio nos están contando es que no parece haber una diferencia en práctica diaria rescatando con gilteritinib pacientes que han recibido antes midostaurin si lo comparan con los datos que se han presentado en el fase 3 Admiral de la rama de gilteritinib. O sea que la recaída post-midostaurin es perfectamente válida la aproximación de rescate con este tratamiento. Otro trabajo del Anderson, en cambio, bueno, en realidad el trabajo del Anderson lo que pretende es asentar un racional para otra cosa que van a hacer después, que eso lo hacen bastante. O sea, hacen un estudio que lo que intentan es asentar y poner sobre el tapete, si esto es lo que hay, ahora os vamos a contar el ensayo que vamos a hacer, ¿no? Y uno de los que hicieron fue ver qué impacto tenía por el mismo inhibidor, si el inhibidor estaba administrado en una situación de naïf a TKI, preexpuesto a otro TKI o preexpuesto a más de un inhibidor. Y lo que veían es que parecía que la tasa de respuesta se iba bajando. Bueno, interesante. Eso que les llevó, aparte que en esa experiencia pues eso está ahí, ¿no? Lo que les llevó a proponer es vamos a hacer estrategias para intentar compensar esta situación. Y una de las cosas que han estado haciendo pues son, por ejemplo, este trabajo publicado hace unos 6 meses, que combina con otro fármaco para intentar compensar esas posibles resistencias generadas por haber estado expuesto antes a otro inhibidor. Y aquí lo hacen con gilteritinib venetoclax. Lo primero que hacen es testar seguridad. Esto es un fase 1 y luego corte extendida. Bien, alcanzan dosis de 400 y de venetoclax, dosis de 120 de gilteritinib. Y los datos, bueno, en fin, la N tampoco es que sea suficiente como sacar excesivas conclusiones, pero los datos sí sugieren que las asociaciones, ya sean dobletes o tripletes, pues pueden tal vez compensar esa, digamos, posibles resistencias que se puedan haber generado. Aunque una de las cosas que sabemos justamente es lo contrario, que es gilteritinib justamente por la forma de acción que tiene, podría ser opción de rescate justo a algunas de las mutaciones emergentes en expuestos a otros inhibidores de FLT3. Pero bueno, esto es interesante. Sí es verdad que cambia el perfil de seguridad. Eso ya para empezar. Y cambia todavía más en cosas como estas, que son los tripletes. Nosotros la experiencia que tenemos es muy limitada, pero con los tripletes
en fin, o sea, ya es que no tiene nada que ver. O sea, el asunto de tolerancia y la necesidad de intentar, que todavía está por definir el número de días de exposición a cada uno de los fármacos, las dosis de los mismos, ¿no? Porque una cosa es los 7 días a lo mejor del hipometilante o los 5 en caso de que sea de citabina, pero luego el venetoclax y el inhibidor de FLT3, eso ya se hace mucho más complejo y para nada van a ser los 28 días, desde luego. Algunas aproximaciones son interesantísimas, a mi modo de ver, por algo simplemente, no sé, práctico, que es Astex, que es la de citabina oral, pues eso, es oral. El gilteritinib también y venetoclax también. Tenemos una terapia de 3 fármacos que es orales en un escenario en el que antes teníamos que hacer todo intravenoso. Pues se hace muy atractivo. Eso sí, que esto vaya a ser ambulante, bueno, por fin, con el recorrido, aunque sea corto, que nosotros hemos tenido de tripletes, ni de coña pongo yo un triplete ambulante, pero bueno, eso ya es otra historia. Un par de comentarios sobre otros inhibidores. Crenolanib, que probablemente no, es que tampoco se ha oído mucho en últimos congresos. El motivo es que no están generando AstraZeneca. Ellos tienen 2 estudios que están en marcha. Uno es en primera línea, el de Crenolanib 7+3 frente a Midostaurin 7+3, y este en rescate. Hasta donde yo sé no se ha comunicado ningún interim análisis, y cuando los tengan, pues entiendo que intentarán ir a registro y demás, pero de momento no hay mucha información. Y luego, pues, cosas así un poco puntuales, que ya no es por el fármaco en sí, ¿no? Lo del luxeptinib, no es por el medicamento en cuestión, sino que siguen estando en desarrollo, intentando, en fin, desarrollarse, otros inhibidores de FLT3. ¿Por qué me parece importante? Pues porque, aunque estemos viendo resultados positivos y que un fármaco ha conseguido mostrar ventajas en ese escenario tan complicado, para nada creo que sea la solución definitiva al problema. Entonces, que se siga haciendo el esfuerzo de sacar otros inhibidores, este es un multiquinasa, pues me parece relevante en ese sentido. Por último, a mí me encantaría terminar con una diapositiva como esta. Sería fantástico. Decir, oye, en los últimos años, gracias al esfuerzo de todos, tíos, hemos conseguido esto. Pues no, para nada. Esto es de leucemia mieloide crónica, no tiene nada que ver con la mieloblástica, y es más, no es que quiera ser cenizo, pero con la mieloblástica esto no va a pasar jamás, por lo menos basado en un único pathway, en una única, digamos, diana. Lo que sí espero es que esta sea la era, ¿no? Esté empezando la década, a lo mejor nos lleva más tiempo, y que con todo lo que ha estado explicando, por ejemplo, Eva, y combinaciones de target therapies, ese 7+3 limpio cada vez sea menos frecuente, que siempre esté asociado a una target therapy, o a lo mejor ya no sea el 7+3, sino que sea otro la estrategia, y que permita, pues sí, que a lo mejor en 15, bueno, no sé, no quiero hacer una predicción, porque vamos, estuve viendo unas diapositivas de hace unos 10 años, de una charla parecida a estas, en las que hablaba de drogas prometedoras, y ni una de esas es una realidad hoy en día. Por lo menos ahora sí que tenemos cosas como el gilteritinib, pero bueno, en fin, esperemos que sí que se acerque al futuro, aunque sea difícil. Lo que sí es una realidad, volviendo a lo que estábamos hablando, FLT3 en recaída refractaria, fármaco aprobado en FDA, aprobado en EMA, el único que ha demostrado de momento eso, una ventaja significativa en tasa de respuestas y supervivencia global, es gilteritinib. Aprobado en FDA en 2018, aprobado en EMA en 2019. Y, por desgracia, nosotros tenemos esta situación, ¿vale? 20 en blanco, 21 en blanco, 22 en blanco y todavía esperando. De hecho, ha habido una mala noticia reciente en este sentido, ¿vale? No está regulado el acceso. Porque aunque no tenga nada que ver con lo que es la charla de hoy, pues la verdad es que al 21 el retraso de los nuevos fármacos en España supera los 500 días. Es de récord en Europa, de nuestro entorno. Y eso, los fármacos que llegan a tener acceso, que como veis apenas está por encima del 50%. Es una situación que, como digo, no es la charla de hoy, pero no está de más que todos le prestemos atención. Y esto es todo. Muchísimas gracias y encantado cuando llegue a la mesa. Sí, discutiremos al final. Ahora invito a Juan Bergua que suba al podio para hablar del tratamiento de la recaída resistencia FLT3 no mutada. Oye, muchas gracias por la invitación a dar una charla sobre la parte más descorazonable del tratamiento de una leucemia aguda, que es el tratar las recaídas resistencias.
Entonces, lo bueno que tenía Adolfo es que por lo menos tenía un fármaco, varios fármacos que se van a tratar, porque es que yo no, bueno, yo tengo algo, pero la verdad es que están más en mantillas todavía que la parte de mutaciones de FLT3. Bueno, esta es la incidencia, del resultado del tratamiento de leucemia aguda en un hospital de Teherán publicado hace unos cuantos años y que la verdad que parece muy descorazonador. Teherán y Irán es una población joven y esto es lo que consiguen en Teherán. Esto es lo que conseguimos aquí en España, revisado por David Martínez Cuadrón, tanto los pacientes que son secundarios como de primera línea. Entonces vemos que prácticamente curamos un poquito, un 25% en las nuevas y mucho menos en las secundarias, y con una incidencia de pacientes que normalmente son mayores. Entonces, visto este porcentaje de casos, lo primero que tenemos que presentar es que los pacientes nos van a recaer, van a morir durante las inducciones y los que no mueran y no recaigan van a ser resistentes al primer tratamiento. Por lo tanto, es una situación en donde esto lo estamos viviendo siempre. Estos es los resultados de tratamiento de pacientes por propensity score de los pacientes tratados con azacitidina. Azacitidina, hasta que ahora que han aprobado el venetoclax, es prácticamente el tratamiento que estamos utilizando para todos los pacientes que son mayores. Y vemos que bueno, pues la mediana de supervivencia habrá mejorado un poco, habrá un 25% de respuestas completas como mucho en el tratamiento con azacitidina, pero los pacientes también van a ser resistentes o van a recaer y tampoco tenemos nada frente a esta resistencia a los hipometilantes. Y esto es la curva en general de qué es lo que hacemos según la curva conocida del grupo nórdico de cómo va la evolución del tratamiento de leucemias agudas en todo el mundo. Realmente no hemos cambiado apenas nada. Esta es la curva de la European, de la OMS en cuanto a los resultados del tratamiento o de la evolución de los pacientes de leucemia aguda en recaída o refractario, y normalmente aquí la mediana de supervivencia es de unos 6 meses, que está bien en comparación con incluso algún ensayo de fase 3, como el de la citarabina, en donde la mediana de supervivencia era de 2. Entonces, esto es lo que tenemos y es lo que nos enfrentamos, a que vamos a tener siempre un paciente que normalmente tenga una leucemia aguda, lo más normalmente va a ser resistente o va a recaer y se va a morir de la enfermedad. Y no tenemos ningún tratamiento de rescate. ¿Cuál es la patofisiología de la resistencia de los pacientes con leucemia aguda? Pues lo que se ha aclarado con el paso del tiempo es que normalmente nosotros cuando tratamos una leucemia aguda, tanto como con un 3+7 como un régimen hipometilante, lo que realmente estamos haciendo es una selección de unas clonas que son resistentes y que están previas al diagnóstico de la leucemia aguda mieloblástica. Entonces, ese tipo de clonas, que es lo que se llama leuquimia stem cell, es la que va a favorecer que luego el paciente vaya a recaer en un plazo de tiempo más o menos corto y que son clonas que normalmente son resistentes. Si resulta que tú tratas con un agente, por ejemplo, frente a una FLT3, te va a aparecer una clona donde la mutación del FLT3 no va a estar, y si tienes otro tipo de clona también te va a aparecer otra cosa distinta que está dentro de la faceta polifacética de las distintas stem cell que vienen en un paciente con una leucemia aguda mieloblástica. El mecanismo de resistencia es muy variado. Uno de ellos, puede que sea el más importante y que apenas hacemos caso, es el tema del metabolismo de las leuquimias stem cell a nivel del nicho. Así como la célula hematopoyética normal depende de un metabolismo anaerobio debido a glicolisis, el metabolismo de las leuquimias stem cell depende de un metabolismo debido normalmente al metabolismo de las grasas y de los aminoácidos. Y eso, que es una diferencia que a lo mejor nos podríamos aprovechar, nunca hemos sabido nosotros interpretarlo para llevar a tener un tratamiento que sea distinto. Ha habido algún iluminado del MD Anderson que nunca publica nada o que no está de lo más en candelero, en que hacía muchas investigaciones sobre el tema de la anaerobiosis a nivel del nicho medular. Y puede que sea uno de los secretos en el manejo de estos pacientes. Y puede que parte de ello venga con la aparición del BCL2 como un buen fármaco para el tratamiento de la leucemia aguda mieloblástica.
Este es más o menos el desarrollo de las leuquemias stem cell, que van desde una enfermedad clonal que prácticamente debe tener el 5 o 10% de la población mayor de 70 años, por eso es tan frecuente la leucemia aguda en mayores. Y esto es todo el recorrido de posibles targets y posibles alteraciones por las que puede ser una leucemia resistente al tratamiento. Y van con un montón de dianas distintas, desde alteraciones de la parte de BET en cuanto a la expresión de MYC. Si MYC se expresa, normalmente se va a dividir. Esto está en hematológica, lo podéis sacar en cualquier momento, no hay ningún problema. Os mando el link, no hay ningún problema. En cuanto a una serie de mutaciones, por ejemplo, también a nivel de los receptores, donde la leuquemia stem cell está anidada. Entonces, tenemos muchos posibles targets y muchas alteraciones que explican la resistencia, pero no nos sabemos aprovechar de ellas. ¿Cómo tratamos ahora, o cómo hemos tratado hasta ahora y cómo seguimos tratando a los pacientes que recaen después de un 3+7? La exposición se puede dividir en 3 puntos. Cómo tratamos los pacientes después de recaída, después de quimioterapia intensiva, cómo tratamos a los pacientes que recaen o son resistentes después de hipometilantes, o cómo vamos a tratar a los pacientes que van a recaer después o van a fallar después de venetoclax azacitidina, que por ejemplo ese va a ser el problema que vamos a tener dentro de poco. Bueno, normalmente la piedra angular del tratamiento de recaída de los pacientes con leucemia aguda mieloblástica tras el 3+7 ha sido esquemas como el Flágida o el Macy. El Flágida, aquí no he traído ninguna imagen del primer póster que se presentó en 1993 por el M. de Anderson. El M. de Anderson inventó este régimen. Es curioso que en una reunión alguien del Servet fue al M. de Anderson y le dieron una charla de cómo funcionaba el Flágida. Y el farmacólogo del M. de Anderson en cultivos vio que había una acumulación de citarabina cuando se preexponía con fludarabina las células de los blastos de leucemia aguda mieloblástica y diseñaron este tipo de tratamiento. La experiencia con Flágida y con MACE es un 30-50% de respuestas completa, pero es que es curioso que volvemos a tratar a los pacientes con citarabina altas dosis, que normalmente ya ha recibido previamente, o en el MECI lo único que hacemos es que cambiamos el tipo de antraciclínico, o sea que volvemos con lo mismo a lo que ha sido resistente, y aun con todo conseguimos cierta tasa de respuestas completas, ¿no? Entre el 30 y el 50%. En una revisión del M. de Anderson decían que solamente conseguían con el Flágida un 20% de respuestas, pero yo no creo que sea así. ¿Qué mediana de supervivencia tenemos con los pacientes que son refractarios o resistentes? Pues normalmente una mediana de supervivencia de 8 meses. Y esto no ha cambiado. Hay publicaciones, incluso ensayos clínicos de fase 3, en donde la supervivencia era solamente de 2 meses, por ejemplo, en el ensayo de la citarabina. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos más armamento terapéutico y, curiosamente, no está basado en ningún ensayo de fase 3. No tenemos ningún ensayo de fase 3 para decir que tenemos que apoyarnos en un tratamiento o en otro. Solamente es la experiencia o que tenemos que tratar al paciente de alguna manera. Bueno, estos son los factores pronósticos por los que podemos vislumbrar que un paciente puede funcionar o no puede funcionar con algún régimen de quimioterapia. El paper que más se ha traído siempre a colación en cuanto a factores pronósticos es el de Brems del 2005 del grupo Hobon, que tiene un handicap para mí, o sea, son 600 y pico pacientes, tiene un grupo de validación, muy bien, pero el problema que tiene es que de los 600 y pico pacientes, prácticamente solamente 100 reciben quimioterapia intensiva de rescate. Entonces, todo lo que está aquí recogido son supervivencias con medianas que yo diría paliativas, pero que están aquí. No hay aquí un régimen de quimioterapia en donde diga, vamos a ver cómo van con este régimen de quimioterapia de rescate. No, aquí hay un popurrí de todo y hay pacientes que van muy bien, hay pacientes que van muy mal y cogen tres factores pronósticos fundamentales. El más importante es el tiempo a la recaída, que en el paper de Brems es 18 meses. Es una buena distancia y yo creo que puede que sea la ideal para poder diferenciar un paciente que se puede rescatar bien. No es el año, sería 18 meses. También analiza el tema de los cariotipos. Todos los cariotipos son malos en la recaída, según de Brems,
Y hay una buena observación que es el primero que hace él. Las inversiones del 16 en recaída van muy bien, pero las 8.21 pierden cualquier significado pronóstico bueno. Aquí no podemos hablar de mutaciones de KIT ni de nada de esto, pero realmente las 8.21, según el papel de Brems y en algún otro papel en recaídas post-trasplante halogénico, realmente son realmente malas. Y la separación en grupos es bastante buena, ¿no? Este es el paper fundamental. Nosotros en PETEMA hicimos un análisis parecido, pero empleando únicamente a los pacientes que se habían tratado con Flagida. Entonces, nos salía un buen algoritmo. Como no había suficientes pacientes, yo lo que hice fue una técnica de estadística para poder hacer varias permutaciones y ver cómo salían comparándolo con los distintos grupos o las distintas cohortes, y parecía que salía muy bien. Y había una cosa que era un poco distinta y que llama un poco la atención, que parece que los trasplantes halogénicos, los pacientes que se rescataban después de trasplante halogénico, parecían que iban un poco mejor. Lo que también aquí aparecía es que las 8.21 iban en esta cohorte que elegimos nosotros bastante mal. Entonces, salía al final esta curva que parecía diferenciar bastante bien los grupos pronósticos dependiendo de la recaída. Aquí el tiempo a la recaída se consideró en 1 año. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ha vivido nuevo aparte de estos regímenes de quimioterapia tradicionales en rescate? Ha habido varios intentos. Ha habido intentos con clofarabina, ha habido intentos con el acitarabina, que parecía un buen fármaco, que era una acitarabina que tenía pegado una cadena de ácido graso y parecía que podía penetrar un poco mejor en la célula, pero todos los ensayos clínicos han ido muy mal. El de la acitarabina es que realmente tú veías las medianas de supervivencia y eran malísimas. Entonces, no tenemos ningún ensayo de fase 3 que demuestre superioridad frente a un régimen de rescate tradicional. Y los regímenes de rescate tradicional son completamente empíricos, porque el MD Anderson tampoco hizo un ensayo clínico comparando Flagida frente a alguna otra cosa. Entonces, no sabemos realmente, tenemos la experiencia de qué es lo que obtenemos. En el caso de PETEMA obteníamos un 50% de respuestas completas, pero son datos de registro y no son datos realmente prospectivos, exhaustivos, para poder decir que con Flagida tienes un 50% de respuestas completas en el rescate. Entonces, ¿qué hay ahora nueva? Pues hay un tema importante, y es que esto parece que haya cambiado todo lo que se pueda ver ahora actualmente en recaídas y en el tratamiento de leucemia aguda. Entonces, dados los buenos datos que ha conseguido venetoclax, se han empezado a intentar hacer ensayos de fase 1 y de fase 2 con venetoclax asociados a las quimioterapias convencionales de rescate. Estos son los resultados. Había alguno más, no he metido todos. Desde el principio, desde el 2016, en recaída, refractariedad de leucemia aguda mieloblástica tratados con venetoclax. La tasa de respuestas completas es que es curioso, ¿no? Porque cambian desde el 23 hasta hay alguna que con un 51% de respuestas completas. Pero bueno, quedémonos que realmente el rescate con venetoclax en monoterapia debe estar en torno a un 20% y con azacitidina un poquito más, pero poco más. Este es el trabajo del intergrupos de Maximilian Stahl retrospectivo de venetoclax más azacitidina y hipometilantes en pacientes en recaída refractarios, en donde la tasa de respuestas completas y junto con leuquimia free state y todo lo demás, llegan a rondar un 30% con combinaciones de hipometilantes. Esto es lo que se consigue ahora actualmente con quimioterapias de poca intensidad. ¿Y a qué se asocia? Pues bueno, depende mucho de la mutación. Y aquí en la parte de abajo, en el forest plot, vemos que va muy bien en los pacientes que funciona en la comparación entre azacitidina frente a dosis bajas de citarabina y de citarabina frente a dosis bajas de azacitidina, y que parece que funciona un poco mejor en las mutaciones de IDH y las de nucleofosmina. Las P53 van fatal. Este es el modelo y la tasa de respuestas completas en torno al 24%. Y esto es lo que podemos conseguir en regímenes que podríamos llamar atenuados, aunque venetoclax no es tampoco tan atenuado como parece. ¿Y qué hay en cuanto a la quimioterapia intensiva y la asociación de venetoclax?
Pues este es el trabajo de Cori Dinardio en pacientes tanto en primera línea como en refractarios en recaída, tanto el ensayo de fase 1 con esta tasa de respuestas completas, que está bastante bien, como el ensayo de fase 2, una vez que ha mejorado la dosis de venetoclax asociado a flagyda. La tasa de respuestas completas está en torno al 60 y tantos %, pero estos son ensayos de fase 2. No tenemos ninguna comparación real con un flagyda convencional para decir que esto es verdad. Parece que es muy prometedor, puede que sea esto lo mejor, y las dosis de venetoclax asociadas a flagyda sería de 400 miligramos durante 14 días, que es una cosa que es razonable. La tasa de infecciones no era muy grande, según ellos, pero claro, es un tratamiento intensivo. Y esto es lo que consigue en definitiva. Vemos que van muy bien en los pacientes diagnosticados el flagyda junto con venetoclax, ya veremos con el tiempo cómo va, pero que en las recaídas, bueno, pues tenemos estas medianas de supervivencia de 8 o 9 meses. La tasa de trasplantes es más alta, eso desde luego. Los mecanismos de resistencia a venetoclax. Pues lo curioso que tiene venetoclax, igual que otros inhibidores como el de BCL2 y compañía, es que podemos tener targets en un futuro para vencer esas resistencias. Hay dos mecanismos fundamentales de resistencia a venetoclax. Por un lado, la sobreexpresión de MCL2. MCL2 es una de las moléculas que van en contra de la apoptosis junto con BCL2 y que estaría sobreexpresada en los pacientes resistentes, y ahora se ha comunicado un segundo mecanismo que serían mutaciones en VAX, que es todo lo contrario, que es el inhibidor de BCL2 y que parece ser que están sobreexpresadas las mutaciones de VAX en los pacientes refractarios o resistentes. Y por otro lado, la aparición de nuevas clonas con mecanismos distintos de resistencia. ¿Cuál es la supervivencia después de los pacientes que han sido tratados ahora actualmente con el esquema de azacitidina más venetoclax? Pues 2 meses. Un paciente que recibe azacitidina más venetoclax y que falla el tratamiento de resistente, este es un estudio observacional hecho en Estados Unidos, publicado en el ASH, la mediana de supervivencia es 2 meses. Tenemos que tener algo más, o tiene que haber forzosamente tripletes o algo que mejore el tema de las respuestas de azacitidina y venetoclax. Los mecanismos de resistencia. Pues los mecanismos de resistencia en flagyda son, por un lado, la sobreexpresión de P53, que es bastante frecuente, la aparición de clonas de FLT3, que parece que es bastante frecuente en un 20% de los pacientes, y que hacen que parece que sea susceptible de ser tratados con inhibidores de FLT3. Es más, el FLT3 parece que a nivel de estudios experimentales, la inhibición de FLT3 favorecería la regulación hacia abajo de MCLL y favorecería la inhibición de BCL2. Por lo tanto, es un buen mecanismo el dar un inhibidor potente de FLT3 para lograr mejores resultados en el tratamiento de leucemias agudas con tratamientos con venetoclax. ¿Y qué hay después del trasplante de médula ósea? Pues bueno, ahora tenemos lo que se ha comentado, las terapias con gilteritinib, que es el fármaco maravilloso que ha logrado que comparado con quimioterapia tradicional salga mejor y que no está aprobado tampoco aquí en España. Las terapias dirigidas frente a IDH1 y a IDH2 cuando el paciente tenga este tipo de mutaciones. Y en el tema de trasplantes alogénicos de médula ósea, lo de siempre, ¿no? Pues tenemos la infusión de linfocitos, los inhibidores de checkpoint que tampoco han funcionado nada bien y los segundos trasplantes alogénicos que van como van. ¿Cuál sería el algoritmo del tratamiento de una leucemia aguda mieloblástica en recaída actualmente? Pues bueno, para los pacientes FIT, bueno, primero, meterlos siempre que podamos en un ensayo clínico, mandarlos a un centro que tenga un ensayo clínico para la leucemia aguda para recaídas o refractariedad de leucemia aguda mieloblástica. Los pacientes que estén FIT como los no FIT y que sean FLT3 positivos en la recaída
tienen que ir a gilteritinib, porque el fármaco consigue unas cosas que no conseguimos realmente con quimioterapia intensiva. Hay más pacientes que se mandan a trasplante y se supone que se pueden rescatar con ello y funciona mejor en los pacientes mayores. En los pacientes más jóvenes, bueno, pues tenemos el Flagida, que es lo que tenemos ahora. Si se hace un desarrollo, se va a permitir alguna vez la asociación de Flagida o MEC frente a venetoclax, habrá que hacer un ensayo para compararlo si realmente es mejor que lo que tenemos ahora. Ahora no tenemos datos para decir que esto es mejor. Y si tiene algún tema de mutaciones que podamos intervenir como IDH1 o IDH2, darle inhibidores o, como he comentado, quimioterapia basada en venetoclax. Y los pacientes no fit, pues después de venetoazacitidina, pues bueno, pajaricos al cielo, ¿no? Y prácticamente lo mismo que después de azacitidina. Quería comentar los trials que he mirado. He mirado en clinical trials de fase 3 que hay para leucemias agudas. Esto significa que son proyectos maduros de fármacos que parece que pudieran tener alguna actividad. Bueno, parece que es una tontería, pero tampoco está tan mal y es del grupo francés y ya veremos cuál es el resultado de utilizar dexametasona en pacientes en recaída. Pero alguna sorpresa yo he visto en alguna comunicación por ahí y puede que no sea tan descabellado. El segundo estudio, que es de uperleselan. Uperleselan es un inhibidor de selectina. Entonces el mecanismo es un mecanismo que no depende realmente de ningún checkpoint, de ninguna lesión genética y lo único que puedo decir es que gilteritinib terminó el reclutamiento o llegó al número de eventos que eran muertes en el ensayo clínico tras 8 meses y lleva 14 meses y todavía no ha llegado a los 280 eventos que tiene que haber para publicar los datos. Entonces, si hay algún fármaco que podría funcionar, o es que resulta que el Flagida o el MEC del brazo comparador ha ido fenomenal, o es que hemos cambiado y ahora trasplantamos y los curamos más que nunca. O sea que es una cosa muy rara que un ensayo clínico esté prolongando tanto el tiempo para conseguir los eventos del ensayo clínico. Me parece que aún le quedaban 50 eventos. Y el resto son distintas combinaciones de inmunoterapia y de fármacos nuevos. Esto es lo que hay. Y por último, quería decir algo sobre CART. Bueno, este es el único que está en ensayo de fase 3 y ya veremos, no tengo mucha información en cuanto a ello, pero podría ser una buena opción de desarrollo en un futuro, lo mismo que en serie linfoide. Y nada más, gracias por vuestra atención. Juan, quédate tú en el atril y esta ponla allí, por favor. Por favor, Eva. Échate un poco para acá. Sí. Bueno, tenemos, como hemos empezado 10 minutos tarde, igual vamos a hacer un poquito menos de debate, porque luego hay una pausa de café, o sea que hacemos hasta y media, ¿vale? 15 minutos. Lo primero, si tenéis algunas preguntas en el público. Yo quería felicitaros a todos por las ponencias, pero tenía una pregunta para Eva, a ver si habéis mirado cómo impacta la presión de los inhibidores de FLT3 en los números, ¿no? Porque llama mucho la atención que hay mucho FLT3 en la recaída y no sé si está un poco embebido en que hay muy poco paciente tratado. Efectivamente. Sí que lo miramos y verdaderamente es eso, como los datos están todavía recogiendo, o sea, con datos, cuando miras lo de la supervivencia y con datos recogidos hay menos, nos costaba identificar y verdaderamente, claramente, que tuviera claro que estuvieran tratados con midostaurina, había identificado 22, pero es cierto que en esos 22 iban muy bien, iban mucho mejor que los otros, o sea que sí que tenía buena pinta, pero no lo he mostrado porque es cierto que para la serie que había
no había bastantes pacientes, pero yo creo que sí que que cuando tengamos más pacientes tratados y con los datos recogidos, verdaderamente va a cambiar eso que estábamos comentando. Es que me da un poco Sí, de allí. cosa. Mar Tormo. Me vengo aquí contigo, no es que yo me escape. ¿Vale? Hola, Juan. También te quería hacer a ti una pregunta. No, es por el tema del paciente FIT refractario, ¿no? Que un poco yo creo que también podríamos abordar la estrategia, a lo mejor, la idea es llevar a los pacientes a trasplante, ¿no? Me imagino, la medida de lo posible. Entonces, parece que la estrategia también del trasplante secuencial podría ser algo que los resultados no son tan malos, ¿no? De hecho, ahora en el último A se ha presentado el primer, yo creo que es estudio randomizado, porque todo lo demás han sido experiencias en vida real y los resultados, la verdad es que no son tan malos. ¿Tú crees que eso es algo que deberíamos tener en cuenta, un paciente refractario? La definición de paciente refractario normalmente se tiene el paciente que recae o es refractario a la primera línea o al primer ciclo o al segundo ciclo o en los 6 primeros meses. Entonces hay un problema con ese tipo de pacientes. Está muy bien llevarlo a trasplante halogénico con un secuencial, primero das la quimioterapia y luego haces el acondicionamiento para trasplante para llevarlo así. Es una manera de hacer y comprobar si realmente el trasplante halogénico de médula ósea sirve para la leucemia aguda mieloblástica. Está muy bien, pero hay que tener en cuenta que dentro de los pacientes refractarios en recaídas, los pacientes que son refractarios a primera línea de tratamiento y que van luego a Flagida van mejor que los que recaen dentro del primer año. O sea, es que hay, en el grupo temporal de pacientes, que hay un gradiente, es curioso que esos pacientes que con el primer ciclo no has logrado respuesta, no van tan mal con el segundo ciclo, que sería un poco prácticamente como cuando dices tú que un paciente es refractario. Tras los 2 primeros ciclos de inducción de la misma quimioterapia, si al primer ciclo de quimioterapia ya le añades un Flagida, resulta que rescatas un poquito más del 50% de esos pacientes. Entonces, el tema es un poco complicado valorar cómo va. Realmente es muy complicado el tema de valoración de ensayos clínicos con secuenciales y ver si es con intención de treat y cuántos pacientes te vas dejando detrás. Sí. Yo lo veo complicado, ¿eh? Yo lo veo complicado. Sí, no, y en eso te doy la razón porque yo creo que ahora los criterios de respuesta para considerar refractarios es haber llevado dos ciclos de inducción, que eso un poco ha cambiado, eso es verdad, ¿eh? Yo quería hacer un pequeño comentario sobre ese estudio del grupo alemán que ha sido en plan Grigit, pero es que el 70% de los pacientes eran considerados refractarios por tener más de 5% de blastos en el día 15. Es decir, esta es la estrategia clásica de los alemanes de hacer TAT-HAM, TAT-TAD y todo esto. Entonces hay que tener cuidado a la hora de interpretar los datos de ese estudio, simplemente. Y bueno, un comentario también más, que lo digo en la lectura, esos datos son con la estrategia de rescate de quimio que ellos proponían. Quiere decir que no es extrapolable a otras aproximaciones de quimioterapia ni que decir con nuevas moléculas que se pueden ensayar en escenario de recaída. Lo digo porque si no uno podía estar en el avión de vuelta diciendo no demos ningún rescate y vayamos a hacer secuenciales. No es ese para nada posible lectura. ¿Puedo hacer una pregunta? Es que siempre me gustan mucho tus charlas y a veces me quedo luego con cosas que me vienen después. Los datos, por ejemplo, de la incidencia de FLT3 en recaída, en esas poblaciones o esas leucemias analizadas, ¿cuántas o qué porcentaje estaban expuestas a inhibidor? Porque en recaída más o menos se mantenía. Es lo que me preguntaba antes hay muy pocas, o sea, de las de recaída, o sea, yo intenté recoger exactamente, incluso buscando a ver si encontraba mutaciones de resistencia y verdaderamente de las positivas yo encontré, o sea, en la base de datos que tuviéramos el dato recogido solo tenía 5 que tuviera constancia de las de recaída. No sé si me preguntas eso. Sí. Tenía 22 en global que identificaba tratados con inhibidores y luego recaídas tratadas de tal tenía 5 solamente. De momento, claro, yo creo que habrá más casos y habrá que seguir
No, esto me interesaba también mucho. Yo me he hecho las mismas preguntas que vosotros. Lo que pasa es que hay que seguir. Es lo que decía antes. Hemos avanzado muchísimo en caracterizar súper bien el diagnóstico. Fijaros, ahora se pueden hacer cosas muy chulas con el diagnóstico. Tenemos más de 1.200, pero 500 todavía. Y además luego cuando vas tirando de los que pierdes y de los datos clínicos se queda un poco corto. Y luego lo que comentamos muchas veces para interpretar cosas en la recaída, si necesitas la muestra pareada del diagnóstico, pues te complica esto más, pero tenemos que seguir por esta línea porque todas estas preguntas son las que... ¿Puedo una más? Sí, pero solo animar a los investigadores a reportar los datos clínicos dentro de la base de datos, especialmente a Juan Bergua. Es también una pregunta para... Bueno, y Adolfo también. Bueno, yo ya me lo veía venir, digo, ostras, qué suerte he tenido esta vez, que no me diga nada. Bueno, en realidad lo ha comentado Ana, el porcentaje de NPM1 mutados en recaída seguía siendo muy alto. Sí, y yo hubiera esperado que si van bien, que fuesen menos... Yo también, me lo preguntaba y tal. O sea, está claro que no son resistentes, pero recaen bastante. Eso es lo que yo también no sé si, Pau, a ti se te ocurre algo. ¿Del qué? De esto que estamos pensando un poco en voz alta, ¿no? No, a ver, yo creo que hay un sesgo importante que tendrás que mirar en el histograma este que sacas, ¿no? De, mira, estos genes son más frecuentes en recaída o resistencia, pero tienes que mirar las poblaciones. Claro, son genes que son mucho más frecuentes en pacientes más mayores, que no reciben quimioterapias intensivas, que tienen un abordaje no curativo de entrada, entonces es normal que predominen esas mutaciones más... Sí, pero en NPM1... Bueno, precisamente en NPM1 no, eso es verdad. Claro. Es que eso me lo esperaba, pero lo que dice Adolfo, yo también me lo pregunté. No lo enseñé, pero lo vio, mucha gente lo habrá visto también. Exactamente, que sigue siendo alta la frecuencia en las recaídas. Está claro. Yo quiero hacer un comentario más bien filosófico, si me perdonáis. La leucemia recaída resistencia hasta ahora, y todo lo que habéis contado, es en pacientes que previamente han recibido un tratamiento curativo o con intención curativa, es decir, resistencia a la quimioterapia o recaída tras la quimioterapia. Y esos pacientes son todos malísimos, como todos habéis dicho, y se están muriendo a los 2 meses o a los 3. Ahora que estamos con fármacos que son eficaces, podemos estar tratando gente con venetoclax-aza y ver lo que pasa. Eso de llamarles resistentes es un poco filosófico, porque realmente no les estamos tratando con intención curativa. Lo único que estamos haciendo es hacerles durar un poco más. Entonces, lo que quiero decir es, ¿por qué no intentamos hacer un esfuerzo enorme en el PTEMA para poder tratar pacientes de nuevo diagnóstico con 2, 3 fármacos ya de entrada? Porque son los únicos que vamos a poder hacer algo por ellos. Y hasta ahora no teníamos nada que hacer. Pau, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por hacer tripletes y dobletes en pacientes de nuevo diagnóstico, dado que tenemos azacitidina y venetoclax como base, al que le podemos ir añadiendo fármacos diana específicos. Y lo tenemos que hacer aquí también en España. Sí, bueno, Juan mañana va a presentar datos de ensayo clínico interesantes que van en ese sentido. ¿Alguna pregunta más? Miguel. Yo quizás un brevísimo comentario antes de irnos en la exposición un tanto derrotista que has hecho, Juan, de la situación, sí, de la escasez de progreso y tal. Un poquitín de pasada también he parecido entender que se traslada también al ámbito del trasplante, y ahí no lo comparto, porque el trasplante específicamente, no en la LMA en concreto, pero también, sino en general, ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo importante de mejora en los últimos 6-7 años, y que le afecta a muchos de estos pacientes con LMA recidiva refractaria. Ahí ha habido un salto, pero digamos muy importante, por un lado, con la universalización de la donación, es decir, que ya todo paciente tiene su donante, no hay aquello de que si tiene donante, y transversalmente en todas las modalidades de trasplante, la llegada de la ciclofosfamida por trasplante, el TBF, el acondicionamiento, tal, todo juntito, y probablemente mejoras, digamos, menos tangibles en el soporte, pero que también tal, todo ello ha pegado un salto importante de mejora en la respuesta tras el trasplante alogénico. Yo
yo quería decir que puede, es que, por ejemplo, lo que he comentado del último ensayo, es que puede que tenga que ver algo con eso, porque normalmente en el ensayo de la citarabina la mediana de supervivencia eran 2 meses, en el brazo comparador era muy mala, o sea, había una mortalidad enorme y la mediana de supervivencia que teníamos nosotros, por ejemplo, en el Flagida, en los datos de aquí, eran 8 meses, pero en el uperleselano habían calculado la mediana de supervivencia de 6 meses. Entonces, resulta que se les ha ido, se le está yendo. ¿Cuál es el motivo? Si es que los procedimientos de trasplante, porque se han trasplantado más que nunca. Entonces, hemos llegado a trasplantar más pacientes y a lo mejor la mortalidad de trasplante es mucho mejor y vamos mucho mejor. Eso habrá que verlo en un futuro, si realmente el cambio es tan enorme. Bueno, si os parece, recortamos un poco la... Una última pregunta, ¿vale? Solo. Y también para ti, si quieres, Miguel. La recaída post-trasplante, ¿vale? Sigue siendo un problema muy importante. Bueno, de hecho es el problema más grande del trasplante. Y digamos que qué abordaje, porque habéis mencionado que si o ILD o rescate y luego segundo trasplante en un paciente joven, fit, que recae, pongamos tardíamente, tardíamente puede ser más de un año, después de un primer trasplante alogénico, ¿qué abordaje sería en vuestra institución ahora mismo el que haríais? Es decir, ¿cómo trataríais y de qué factores dependería que dierais un tratamiento u otro? ¿Cuál es vuestra política ahora mismo? Volvería a ir a quimio intensiva después de más de un año. Yo le volvería a meter con quimioterapia intensiva y normalmente debería ir bien, a no ser que tuviera, bueno, si tiene una mutación de FLT3, bueno, no tenemos gilteratinib. ¿Y después de la quimio? Y después de la quimio iría a un segundo trasplante. Sí. No hay más. O sea, me parece que el escenario ese de una recaída tardía, si tenéis una diana que puedas utilizar, que a día de hoy la única, aunque bueno, ni siquiera está disponible, pero que debería estar, en el futuro próximo esperemos que haya otras dianas porque hay fármacos prometedores en desarrollo, inducción o remisión, si puedes añadir algo a la quimio, perfecto, e intentar otro trasplante. Y según cómo haya sido, es que también, o sea, estamos entendiendo que hace la recaída en quimera completa, o sea, todo estaba perfectamente estable y demás. Bueno, pues eso te tiene que llevar a pensar qué estrategia de trasplante posterior quieres hacer, pero el segundo trasplante estaría ahí, sí. ¿Y Miguel? Bueno, eso está caballo rey. Ensayo si lo tienes, ILD, yo soy un pelín escéptico, segundo trasplante si es posible. Secuencial o en remisión, idealmente en remisión, si logras inducirle la remisión. ¿Y Eva? Paso palabra. Me había estado desconectado. Bueno, pues vamos a hacer una pausa de 15 minutos, ¿vale? Y quería deciros una cosa, como había atasco para la acreditación o no sé qué, no sé si ahora es el momento, pero en algún momento, los que no lo hayáis hecho, hacedlo.